Hola a todos, buenas noches. Este es el tercer living de infectología del año 2022. Para hoy tenemos a dos invitados muy especiales, como son Fabián Herrera y Javiera Feltra. Ahora después la doctora Betiana Guideto los va a presentar más en extenso. Y como presentadores de casos lo tenemos a Alejandro Barreira y Camila Poletti, que son residentes del último año de infectología del Sanatorio Trinidad Mitre. Estos dos casos son de huésped inmunocomprometido con enfermedades invasivas micóticas. Antes de pasarle la palabra a Betiana, les quiero recordar que todos los living, tanto los de hoy, los que hubieron este año y los de anteriores, están en YouTube. Así que si ustedes quieren, con mucho gusto los pueden volver a ver. Bueno, paso con Betiana y ojalá que salga muy lindo. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a todos nuevamente al tercer encuentro de este año. Antes de empezar, les quiero recordar que los invitamos a que nos envíen algún caso que crean interesante como para debatir en alguno de los livings, que va a ser evaluado por el comité de expertos, que bueno, que ya saben quiénes forman parte, acá están en pantalla, y lo pueden mandar a este mail, ¿sí? livingsdeinfectología@gmail.com. Así que a todo el que le interese, los invitamos a que nos envíen, y bueno, vemos si los podemos debatir en un próximo living, ¿sí? Como ya dijo el doctor Altlas, el living de hoy es sobre micosis invasiva en pacientes inmunocomprometidos a partir de dos casos. Tenemos como invitados al doctor Javier Feltra, él es doctor en medicina, miembro de unidad de parasitología del Hospital Ramos Mejía, docente de microbiología de la Universidad de Buenos Aires. El doctor Fabián Herrera, que es médico infectólogo, profesor asistente de posgrado de medicina interna y profesor asociado a la carrera de especialista en infectología de CEMIC. Y ambos son miembros de la Comisión de Infecciones en Pacientes Inmunocomprometidos de SADI. Así que bienvenidos a ambos, un placer estar con ustedes. Y como presentadores de caso, como ya dijo el doctor, tenemos al doctor Alejandro Barreira y la doctora Camila Poletti, que son residentes del último año de infectología. Así que bueno, un placer, bienvenidos a todos y esperemos que salga muy lindo, como dijo Javier, seguramente va a ser así. Así que bueno, vamos a iniciar. Alejandro, te doy la palabra para que empecemos con el primer caso. Bueno, gracias. Bueno, yo les traje un caso que estuvimos internado a fines del año pasado. Se trata de un varón cisgénero de 63 años, hipertenso, diabético tipo 2, no insulino requiriente, y como principal antecedente, trasplantado renal desde febrero del 2020 e inmunosuprimido con everolimus, micofenolato y deltisona. Como antecedente de enfermedad actual, había cursado una internación reciente, hace aproximadamente 10 días, por un derrame pleural izquierdo que había sido punzado sin desarrollo microbiológico y un temblor distal e hiponatremia que fueron interpretados secundarios a altacrolimus, por lo cual en ese momento se rotó a everolimus. El paciente consulta por astenia dinamia e intolerancia digestiva. Cuando se lo recibe al examen físico no tenía ninguna particularidad ni en el apartado cardiovascular, ni digestivo, ni neurológico, y salvo una leve hipoventilación en inhibitórax izquierdo, se le realiza un laboratorio donde no tiene particularidades, salvo por una leve hiponatremia, y se le realiza una tomografía y radiografía de tórax donde se evidencia un derrame pleural izquierdo con una pequeña lesión nodular en contacto con el derrame, que era, digamos, la misma localización que tenía en internación pasada. Ante esta eventualidad y ante la sospecha de un derrame neoplásico, se decide hacer una videotarocoscopía con decorticación y se toma muestra para cultivo de líquido pleural y una biopsia pleural. En el físico-químico se obtienen características de un exudado no complicado, sin bacterias ni varal directo y sin elementos fúngicos, y en el cultivo de la biopsia pleural también era un cultivo que era no inflamatorio, sin bacterias o varal directo, con elementos levodriformes, que en ese momento no se le dieron mucha relevancia. 6 días después, el paciente evoluciona con un síndrome confuncional hiperactivo caracterizado por bradexiquia, debilidad generalizada, inatención y mioclonías en miembros superiores, por lo cual se le decide realizar una punción lumbar, se le toman hemocultivos, un laboratorio que tampoco tenía particularidades y una resonancia
se le hace una resonancia magnética de encéfalo. Bien. En la punción lumbar, en el líquido cefalorraquídeo, presentaba una presión de apertura francamente aumentada de 26 centímetros de agua, una hipoglucorraquia con hiperproteinorraquia, una franca pleocitosis de 400 células a predominio polimorfonuclear y un láctico que era francamente aumentado de 10,5. Se le realiza una tinta china donde se observan levaduras capsuladas, que es la imagen que están viendo acá. Y se obtiene en diferido desarrollo de Cryptococcus neoformans. En este contexto se le decide pedir antigenemia, antigenorraquia para criptococo, que fueron altas, digamos mayor al límite de detección de 1024. Se le toman unos hemocultivos por lisis, que también posteriormente desarrollan Cryptococcus neoformans, y también en diferido se obtiene el desarrollo de Cryptococcus neoformans en la biopsia pleural y en el líquido pleural. Obviamente en este contexto se le decide pedir una ELISA de cuarta generación para HIV que fue negativo. Se le pide la resonancia magnética de encéfalo, donde se observan varias imágenes focales hiperintensas en T2 y en FLAIR, pero sin restricción en la difusión, en los ganglios de la base, en las regiones subependimarias y en los espacios perivasculares de la corona radiata. Así que en este contexto es que viene la primera pregunta. Bueno, como ya saben, en los livings de este año lo que estamos haciendo es invitarlos a que voten alguna de las opciones que nosotros damos. Obviamente que a veces no hay una correcta, sino que es, bueno, qué conducta uno tomaría, y la idea es que discutamos un poquito eso. Así que los voy a invitar a que voten. La pregunta es, ¿qué esquema antifúngico utilizaría para inducción en este paciente? Anfotericina de 3 a 5 miligramos kilo día más flucitocina por 14 días. Anfotericina, la misma dosis, más fluconazol, 800 miligramos por 14 días. Anfotericina a 10 miligramos kilo por 14 días. O anfotericina 10 miligramos kilo como única dosis, seguido por flucitocina o fluconazol durante 14 días. Así que bueno, los invitamos a votar. Esperen que... Ahí está. ¿Quieren mientras comentarnos algo sobre alguna observación sobre el caso? Javier, Fabián. Estás en silencio, Fabián. ¿Ahí me escuchan? Ahí estamos. Bueno, sí, no, yo quería recordar dos cosas que son importantes para mí en un paciente con trasplante de órgano sólido como este. En periodos tardíos, las micosis endémicas, criptococo o dimórficos como histoplasma justamente se ven en periodos tardíos, así que siempre hay que pensarla en un paciente que tiene un nódulo pulmonar con o sin derrame pleural. Siempre son los tres diagnósticos, son micobacterias, hongos, que pueden ser los que mencioné, incluyendo Aspergillus, y nocardia. Siempre uno tiene que pensar en eso. Con lo cual, me parece que si había levaduras en el líquido pleural era jerarquizable. O sea, eso es lo que quería un poco reafirmar, ¿no? Que por este sí. Perdón, aclaro que yo en ese momento nosotros, el servicio de infectología, no lo conocía al paciente. Nosotros lo conocimos eso ni hablar, me imagino. Pero bueno, un poco quería que, digamos, para la audiencia decir que eso es importante, porque bueno, justamente es una de las etiologías más frecuentes en un paciente como estos que tiene nódulos. Y la otra cosa importante es que quería preguntar cuánto tiempo hacía que estaba con everolimus hasta que hizo este cuadro. Y él en realidad se había internado hacía 15 días, 10, 15 días, y se cambió antes de la internación, digamos. O sea que 15 días. En realidad el cuadro empezó con tacrolimus. Exactamente, sí, porque el cuadro ya venía de antes. Sí. Está bien. Porque cosas que bueno, que a veces diferencia un poco un paciente con VIH, que uno está más acostumbrado a ver las criptococosis. En el paciente con VIH
siempre tienen, digamos, compromiso meningoencefálico y alguna vez de otros órganos, y acá en los pacientes con trasplante de órgano sólido, más del 60% son diseminadas, y muchas veces no tienen compromiso del sistema nervioso central, tienen piel, tienen articulaciones, tienen pulmón, es muy frecuente lo de pulmón, así que eso también como cosa clínica un poco para remarcarla. Así que bueno, y la otra con respecto a la inmunosupresión, también recordar que los inhibidores de la calcineurina tienen in vitro esto lo sabe más Javier, que es experto de todo eso, pero tienen sinergia con ANFO, con algunos antifúngicos, y por eso es que las series de trasplante organosólico con criptococosis se ve que es menos frecuente en aquellos pacientes que reciben inhibidores de la calcineurina, sobre todo en las formas diseminadas. En eso es mucho menos frecuente que cuando reciben otra inmunosupresión, y se cree que es por eso. Simplemente esas cosas quería mencionar. Yo creo una de las cosas importantes a jerarquizar en esto es la importancia de hablar con el laboratorio, porque no todas las muestras son iguales. Obviamente un derrame pleural paraneumónico, o bueno, uno en el caso de un huésped normal lo toma para un lado, pero en el caso de un huésped inmunocomprometido, la importancia de hablar con bacterias y decir, mira, es un huésped inmunocomprometido, fíjate, claro, y avísame. Parece una tontera, pero es algo muy jerarquizable, porque es lo que hablábamos bastante con los chicos en el momento del diagnóstico. Uno se pudo haber antecedido a la catástrofe, digamos, que es el compromiso del sistema nervioso central. Totalmente. Sí. Bueno, les cuento que en cuanto a la encuesta, la mayoría optó por la opción 2, anfotericina de 3 a 5 miligramos más fluconazol. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan de esto? Yo ya hablé, Javier, ¿querés hablar vos? Y después le damos el paso. A ver si gracias. después vemos si coincidimos. Sí, coincidimos. Gracias por la invitación y es muy interesante participar en este caso clínico. No voy a repetir las cosas que dijeron perfectamente bien, de las cuales coincido plenamente, agregarle a lo que comentaba Fabián, que sin duda tanto la ciclosporina como el tacro, que evidentemente junto con los corticoides favorecieron esta reactivación de esta micosis, hay que entender que son moléculas antifúngicas per se. O sea, además de ser de que en combinación pueden ser sinérgicas, de por sí son antifúngicas. Y una de las características es que, no todos los inmunosupresores van a atravesar la barrera hematoencefálica igual. Por eso con ciclosporina es más frecuente ver la meningoencefalitis, porque ciclosporina no se concentra en líquido cefalorraquídeo y con tacrolimus sí. Y en el pulmón, por una cuestión térmica, ¿sí? La temperatura modifica las características de la molécula del tacrolimus y de la ciclosporina, que hacen que ese efecto antifúngico desaparezca. Entonces las manifestaciones clínicas, como bien mencionaron, son diferentes, depende del inmunosupresor que reciban. Respecto del diagnóstico, sí, digamos, si hubiera venido el paciente de Paraguay, digamos, o del norte del país, si se hubiera trasplantado o si vivió en área endémica, la descripción del elemento levaduriforme es muy importante, porque si parece un paracoxi y uno no está acostumbrado a hacer la tinta china en el líquido pleural, hay que hacerle la tinta china, y ahí se hubiera puesto en evidencia que tenía cápsula. Pero si es un fresco, la pared la cápsula no se ve, ¿está? Pero siempre hay que considerarla. Y no importa dónde encuentren el criptococo, en cualquier tejido que encuentren el cripto, hay que buscar siempre el órgano target más difícil de tratar, que es el sistema nervioso central, que es como bien dije. Bueno, y ahora vamos al esquema. Evidentemente han elegido lo que podían tener a mano, digamos, ¿no? O sea, evidentemente usar una formulación lipídica es fundamental en un paciente trasplantado por el efecto nefrotóxico que tienen las formulaciones consabidas de estas latitudes. La combinación con fluconazol puede llegar, en general se utiliza con dosis un poquito más altas en la actualidad, pero bueno, es una combinación posible, digamos, no sé si del todo sinérgica. Nosotros, por lo menos en
en los pacientes HIV con esa combinación no vemos tanta sinergia, ¿sí? Sino más bien el efecto de una droga más que de la combinación, ¿no? Especialmente en los primeros 14 días. El resto de las posibilidades, siempre que uno tuviese la posibilidad de utilizar drogas que se concentran en el líquido cefalorraquídeo, siempre son bienvenidas. Son pocos los antifúngicos que lo hacen. En este caso, fluco y 5-fluorocitocina, si la tuviéramos en el país, sería una combinación muy interesante. Y bueno, tenemos tiempo, discutimos la monoterapia con anfoliposomal, sí, a dosis más altas. Bien, yo opino igual que Javier. Yo creo que si en el país tuviéramos 5-fluorocitocina, lo usaríamos porque, bueno, como bien dijo Javier, tiene ventajas farmacocinéticas y en todas las poblaciones inmunocomprometidas, empezando por HIV, y también hay trabajos en órgano sólido, produce un clearance del hongo mucho más rápido. Y en algunos trabajos en trasplante de órgano sólido, versus la combinación con fluco o con alguna lipídica, tiene un efecto marginal en la mortalidad. Así que si uno lo tuviera disponible, creo que debería, o yo por lo menos elegiría 5-fluorocitocina. Pero bueno, la audiencia eligió lo que elegiríamos acá, que no la tenemos, que es el fluco. Y lo que decía Javier, nosotros en realidad también utilizamos dosis de 800, salvo que el paciente, no, después lo vamos a charlar, pero en algunos pacientes que están severamente enfermos o cuando no tienen una respuesta apropiada, les ponemos 1200 miligramos. Es la dosis ahora recomendada, entre 800 y 1200. Lo que sí quiero recalcar es que en realidad las recomendaciones para tratamiento de criptococo en trasplante de órgano sólido, los trabajos, no hay trabajos bien diseñados como sí lo hay en pacientes con VIH. Claro. Así que está todo extrapolado y obviamente estudios observacionales. Pero hay un estudio, que es uno de los más grandes, que mostró que les va igual a los pacientes, cuánto mortalidad estoy hablando, a los pacientes que recibieron anfoliposomal y complejo lipídico. Por eso es que en trasplante de órgano sólido es la misma evidencia. Fuera de trasplante de órgano sólido ya sabemos que para HIV no hay más evidencia con liposomal, pero para este tipo de pacientes uno podría utilizar cualquiera de las dos lipídicas que tenemos disponible en el país. Bien. Bueno, seguimos, Ale, si querés. Dale. Bueno, continuando con el caso, nosotros en realidad le iniciamos anfotericina liposomal, pero como no la toleró, lo tuvimos que rotar a complejo lipídico a 5 miligramos kilo día y fluconazol 800 miligramos día. Como parte de tratamiento se disminuyó la dosis de verolimus, se lo dosó y estaba a niveles adecuados, y el paciente evoluciona con franca mejoría neurológica y solo le persistían algunas mioclonías en miembros superiores. Se le decide tomar un líquido cefalorraquídeo a los 14 días del tratamiento, donde se observa que disminuyó francamente la celularidad a 50 células y ahora predominio mononuclear, un láctico que también disminuyó a la mitad y continuaba con hipoglucorraquia e hiperproteinorraquia y una presión de apertura que había normalizado. Obviamente la tinta china fue positiva, todos sabemos que pueden tener levaduras no viables, y el cultivo en ese momento incubaba negativo. Se le tomó también una antigenorraquia que había francamente disminuido, un título de 516, y esto me da paso a la siguiente pregunta. Bien. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué conducta tomaría? Esperar 48 horas el cultivo del líquido cefalorraquídeo y, de ser negativo, pasar a la fase de consolidación. Pasar a la fase de consolidación por mejoría del físico-químico del líquido y antigenorraquia, aguardar el cierre del cultivo para pasar a la fase de consolidación o no realizar punción lumbar nueva de control si presenta buena evolución clínica. Mientras la gente vota, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. No, porque el caso, yo pensé que habían iniciado con anfo complejo lipídico, cosa que está bien por lo que mencioné, es un trasplante de órgano sólido, así que cualquiera de las dos está bien.
pero dijeron que habían empezado con liposomal y no la toleró y pasó a complejo lipídico. No toleró el pasaje, en realidad tenía pirogenemia y no la toleraba, hacía fiebre, así que lo pasamos. Pero eso, eso lo hizo dentro de los 10 minutos de la infusión, inmediatamente de la infusión. Sí, lo hacía inmediatamente y lo tratamos de pasar en 6 horas, lo pasamos con Benadryl, con corticoides, no hubo caso, así que lo terminamos rotando y después lo toleró bien. Ah, bueno, entonces, o sea, lo que tuvo el paciente fue un CARPA. El CARPA es la pseudoalergia mediada por complemento, que es un evento adverso serio que está relacionado exclusivamente a anfotericina liposomal. Se puede presentar con eventos adversos severos, o sea, usualmente siempre aparece lo mismo que las reacciones relacionadas a la infusión, con la diferencia que, como todos sabemos, las reacciones a la infusión ocurren entre 1 y 4 horas luego de la infusión, y el CARPA ocurre dentro de los 10 minutos. Es como generado por IgE, pero es por complemento, ¿sí? Por reacción del complemento. Y se puede manifestar también como cosas severas. Es muy frecuente que tengan dolores musculares muy, muy intensos. Nosotros en CEMIC a lo largo de los años vimos 3 CARPAs con liposomal, y uno lo tiene que tener muy presente, y esas son las diferencias. Sobre todo la diferencia es cuando comienza inmediatamente con la infusión, y pues, porque puede ser muy severo, y obviamente es como una reacción alérgica mayor y no se puede volver a dar anfoliposomal. Está mediada por complemento. Como los efectos adversos de ese tipo, mediados por AMPO complejo lipídico, es a través de la vía del TNF, se puede dar y perfectamente complejo lipídico, que fue lo que pasó acá. Así que un poco para recordarle a la gente que es un efecto adverso muy poco frecuente. O sea, nosotros en CEMIC vemos muchos trasplantes de órganos sólidos, vemos muchos oncomatológicos inmunocomprometidos, y a lo largo de 30 y pico de años vimos 3 CARPA. O sea, es re infrecuente, pero hay que tenerlo presente porque no puede volver a recibir anfoliposomal. Quería hacer ese comentario. Sí, y que no es por la ANFO. Es por el carrier. Es por el carrier, ¿sí? Porque uno dice, no puede recibir ANFO, no puede recibir. Pero la liposomal, digamos, no la puedes volver a recibir porque te activa, fracciones del complemento. Es como una pseudoalergia severa. Claro. Bien. Bueno, la opción más votada es la 3, aguardar el cierre del cultivo del líquido cefalorraquídeo para pasar a fase de consolidación. ¿Qué opinan de esto? Javier. Y en general, en los trasplantes de órganos sólidos, el clearance es bastante bajo, ¿sí? Incluso si uno mira los estudios, no es fácil encontrar pacientes que al día 14 tengan un cultivo negativo, ¿no? O sea, la mayoría, tenemos la desgracia de que hace más de 15 años que se hacen en todos los ensayos clínicos de criptococosis la medición de las unidades formadoras de colonia por mililitro en líquido cefalorraquídeo, o sea, la carga fúngica en líquido cefalorraquídeo, que es una pavada hacerla en el laboratorio, porque no necesita biología molecular ni ninguna cosa extraña, son 3 placas de Petri con medio de Saguró, diluir y hacer la cuenta. No es tan difícil, digamos, pero la carga fúngica en líquido cefalorraquídeo, si el paciente tiene que hacer 10 a la quinta, y es muy difícil que en 15 días tenga 0, ¿sí? Ahora, no es lo mismo arrancar con 10 unidades formadoras de colonia que más de 10 a la quinta. Entonces, lógicamente uno con esa unidad de carga puede predecir que evidentemente a los 15 días no vamos a tener un cultivo positivo, y en muchos casos hay que prolongar un poco la administración de anfotericina B en el tiempo. A veces tienen que recibir un mes, ¿no? 4 semanas o 6 semanas de ANFO para tratar de negativizar eso. Y en ese caso, Javier, en cuanto a la carga, digamos, ¿igualmente haríamos la punción a los 14 días o decís que la podríamos extender un poquito la nueva punción? En general, uno, digamos, si uno mira para atrás y si el paciente tiene hipertensión endocraniana, vamos a hacer varias punciones lumbar. Por lo menos en el hospital tenemos esa característica de tratar de controlar la hipertensión endocraniana. Y en cambio de tirar el líquido, nos lo mandan para que hagamos nosotros en el laboratorio las unidades formadoras de colonia.
antes de que llegue el 14 días. Si ya tiene 10 a la quinta, 10 a la sexta, ya sabemos que no vamos a tener en el día 14 un cultivo negativo. Claro. O sea, ya lo vamos sabiendo de antes. El inconveniente es cuando el paciente está normalizó las características clínicas, no hacemos más PL y nos encontramos con que no le hacemos la PL del día 14 porque está clínicamente bien. La verdad es que si tenemos unidades formadoras de colonia en bajo recuento, y muy probablemente ya venga negativo de antes. Pero, digamos, históricamente poner, digamos, ese evento que es el día 14, para tomar una conducta, hay muchos estudios que se hicieron antes donde no cambiaban la conducta por ese día 14. ¿Sí? Ahora se tiende a prolongarla, se tiende a mantenerlo y no pasarlo a consolidación hasta que no esté negativo. Pero el caso de este paciente tenía físico-químicos que estaban también alterados, ¿no? O sea, no era que estaba completamente bien el líquido y solamente el aspecto clínico estaba bien. Así que es lógico que persista la administración de la inducción, ¿no? De prolongar la inducción. Sí, una cosa que tenía 26 centímetros de agua, así que en realidad con mayor o igual a 25 hay que repetirle la punción y no esperar 7 a 14 días. Tal vez eso, bueno, igual le bajó y demás, pero también como concepto que ese es el límite que se mostró en los estudios de VIH y es el mismo límite que se utiliza en pacientes con trasplante. Acá te está buscando la poli. Bueno, coincido con Javier. El tema, yo, digamos, me voy a focalizar en el paciente en trasplante organosólido. No es infrecuente que los pacientes tengan un clearance bastante lento del hongo en el líquido cefalorraquídeo, pero digamos, son pacientes que uno les puede manejar la inmunosupresión, se la puede disminuir, obviamente hasta un límite, porque si no van a perder el injerto, pero bueno, a veces es la vida o el injerto. Se colgó. Hasta que se conecta Fabián, a ver. A ver, ¿me escuchan? Ahora sí, perfecto. No, ¿hasta dónde escucharon? Hasta que dijiste del injerto, que a veces es la vida del injerto. Claro, por eso, o sea, hay escenarios en donde se habla con los trasplantólogos y dice, mira, o sea, no se controla la infección, se va a morir, así que bueno, el injerto ya pasa a un segundo plano y se le saca la inmunosupresión. Como tenemos eso para jugar, para ir bajando la inmunosupresión o suspenderla, la realidad es que hay que hacerle funciones de control para saber si sigue con el líquido cefalorraquídeo con cultivo positivo, porque como dice Javier, esos pacientes a veces tienen un nivel de inmunosupresión que lo viene arrastrando desde hace bastante, o porque en una de esas hicieron algún pulso por rechazo, o bueno, tuvieron alguna complicación y algún aumento de la inmunosupresión, y en realidad hay que prolongarle, como dijo Javier, la fase de inducción. Así que en trasplante organosólido lo deseable es que hasta que no tenga cultivo negativo no pasarlo a la fase de mantenimiento. Así que hay que hacerle cultivo. Nosotros tuvimos el año pasado una paciente que estuvo 2 meses sin una trasplantada renal, que hubo que sacarle toda la inmunosupresión porque no negativizaba el líquido cefalorraquídeo y además no lo normalizaba, mejoraba, pero no estaba totalmente normal. Estuvo 2 meses y medio con cultivo positivo. Tratamos de hacer lo imposible para importar 5-fluorocitocina, fue imposible de ningún lado. Y bueno, finalmente, le aumentamos la dosis de anfoliposomal, todo lo que podíamos, el flujo a dosis máxima, bueno, después tuvo suerte, la paciente puso negativo. Javier, acá están preguntando José Luis Corrales de Corrientes, sí, si el clearance es mayor cuando vos le ponés anfo más fluco o anfo 5-fluoro. No, anfo 5-fluorocitocina. En todos los trabajos se ve claramente con la 5FC como el clearance baja muy importantemente, además porque es bien sinérgico
con la ANFO cuando ambas se concentran. Así que es así. No estamos acostumbrados a manejar 5FC, pero hay que tener cuidado porque depende de la función renal, ¿sí? Entonces es medulotóxica, empiezan a aparecer fallas y efectos adversos si no corregimos, ya que esperemos que la tengamos en algún momento. Es otra de los antifúngicos que hay que dosar, ¿sí? Que hay que tenerle concentraciones adecuadas en plasma y mantenerlas dentro del rango para evitar la medulotoxicidad o los efectos adversos que tiene la 5FC. Acá están preguntando por qué no está disponible en Argentina la 5-fluoxetosina. Creo que Claudia Salgueira, no sé si está conectada, si lo podés contestar por chat, Clau, a ver, porque creo que estuviste haciendo alguna gestión por eso, ¿no? Perdón, mientras, hasta que se conecte, sí, Claudia, a través de su presidencia de SADI y también la comisión nuestra, fue al ANMAT para ver si podíamos, las drogas que nosotros deberíamos usar por ejemplo, 5-fluoxetosina, sidofovir, atovaquona, medicaciones que no tenemos y que realmente muchas veces necesitamos, a ver si el ANMAT nos puede dar la posibilidad de importarla sin que sea para una persona física, porque ahora la limitante es que si vos no tenés una persona a la cual esté dirigido el tratamiento, no te lo dejan importar. Pero bueno, sé que están en tratativas con el ANMAT. Tal cual, es así. Claudia se pone muy firme cuando está convencida, así que ojalá que lo consiga. Ahí saludó ya. Bueno. Si quieren... Estamos desde SADI en conversaciones con ANMAT. Ok. Bueno, por ahí en el próximo living le podemos dar una puesta al día de eso. Claro. Bueno, seguimos. Bueno, continuando con el caso, entonces al séptimo día de haber tomado ese líquido cefalorraquídeo, el paciente nuevamente desarrolla Cryptococcus neoformans, así que continúa con anfotericina y fluconazol, y a los 14 días se le decide tomar un nuevo líquido cefalorraquídeo, donde continúa con características similares, con un láctico que continuaba alto, pero había disminuido respecto al previo, la celularidad también, y la presión de apertura ya había normalizado también. Finalmente, este cultivo de líquido cefalorraquídeo fue negativo, y también se le tomó una antigenorraquia que nuevamente estaba por fuera del límite de detección en un título de 1024. Se le hizo una tomografía de control donde el paciente había básicamente limpiado los infiltrados, quedaba con un pequeño infiltrado nodular y sin derrame pleural. Así que en ese contexto... Sí, lo que les preguntamos ahora es ¿hasta cuándo continuarían la fase de mantenimiento? ¿Hasta discontinuar la inmunosupresión? ¿Hasta tener antigenemia negativa? ¿Al menos por 6 meses a 1 año? ¿O hasta que tenga más de 200 CD4? Mientras contestan, solamente quería hacer un comentario de la antigenorraquia, ¿sí? Porque tenemos una antigenorraquia que baja con el tratamiento, un cultivo que se hace positivo pero con antigenorraquia más abajo, después la antigenorraquia vuelve a subir y el cultivo se negativiza, ¿no? Es como que está la cosa cruzada. Hay que tener mucho cuidado, digamos, con la evolución. Generalmente no somos de solicitar antigenorraquia como evolución durante el tratamiento porque no correlaciona muy bien con la clínica. Por eso preferimos hacer el recuento de colonias en el líquido cefalorraquídeo que nos dice vitalidad. Recuerden que cuando tratamos y rompemos el criptococo con la anfotericina B, hay más antígenos, hay más determinantes antigénicos disponibles y por lo tanto el título de antigenorraquia puede subir porque la cápsula de criptococo está nadando sola, sueltita en el líquido cefalorraquídeo. Y eso no quiere decir que el paciente está haciendo una recaída de la enfermedad, ¿sí? de cripto. O sea, no hay que modificar conductas porque suba o baje. Por supuesto, al finalizar un tratamiento uno espera que la antigenemia esté más abajo, ¿no? O sea, que toda la carga baje. Pero, digamos, con tan pocos días o tan pocas semanas, no
nos puede confundir, ¿sí? O sea, es preferible no pedirla. ¿sí? Claro. Sí, a ver, lo más importante, bueno, si tenés disponibilidad de hacer un recuento, como dice Javier, es eso, y bueno, finalmente el cultivo, que es lo que te define finalmente, te pone el sello. Totalmente de acuerdo. Nosotros no le damos trascendencia al antigenorraquia y sí al cultivo para tomar la conducta de pasarlo a tratamiento de consolidación. Acá preguntan justamente del público si en los pacientes que no tienen hipertensión endocraniana, cada cuánto se hace punción lumbar para ver la negativización. Es una buena pregunta. Eso no está escrito como algo estándar. Está escrito que hay que hacerle control y digamos, hasta que tenga cultivo negativo. En realidad, nosotros lo que hacemos es, de acuerdo a la evolución clínica del paciente, si nosotros vemos que la punción lumbar del paciente está evolucionando bien, le hacemos la punción lumbar al día 14, como en este caso, que el paciente mejoró el líquido cefalorraquídeo, el paciente está bien, ya resolvió la hipertensión endocraniana, pero tiene cultivo positivo, después se la volvemos a hacer si sigue bien clínicamente, cada 14 a 21 días hasta que negativice el cultivo, y ahí sí le pasamos a la fase de acondicionamiento. Bien. Betty, ¿por qué no nos fijamos esta si vemos la posibilidad de pasar al otro caso? Porque Dale, si no, acá la gente puso, bueno, al menos por 6 meses a 1 año. Continuaría en la fase de mantenimiento. Creo que la mayoría estamos de acuerdo. Bueno, pasamos al otro caso, si quieren. No sé si quieren hacer un pequeño comentario o algo más sobre esto. No. Pasamos al que sigue, entonces. Camila. Javier, una cosita y pasamos al otro. Están preguntando si hay que hacerle sensibilidad al cripto. La rutina no. La rutina no debería hacerse, digamos. Se hace cuando persiste, cuando recae, ¿sí? Cuando después de haber dentro de un tratamiento de mantenimiento de profilaxis, habiéndolo recibido correctamente, el paciente nuevamente hace una recaída. En ese caso se justifica pedirlo, pero si no, de entrada no es necesario. Perfecto. Bien. Bueno, vamos con el que sigue. Bueno, comienzo. Se trata de un hombre cisgénero de 48 años que en agosto del 2019 se le diagnostica una leucemia mieloide aguda M3, para lo cual recibió esquema 7-3 y posteriormente consolidación con citarabina y mantenimiento con midastaurina, lográndose la remisión completa de enfermedad. El paciente presenta recaída de enfermedad en marzo y también en septiembre del 2021. En ambas oportunidades recibió esquema Flagida a modo de rescate. El paciente ingresa a internación el 24 de enero de este año por una nueva recaída. En ese entonces se encontraba en profilaxis con aciclovir, trimetoprima sulfametoxazol y posaconazol. Durante la internación presenta episodios de neutropenia febril, con bacteriemia por Escherichia coli, Staphylococcus hemolyticus y Klebsiella pneumoniae, que fueron tratadas con los antimicrobianos correspondientes. Posteriormente, a modo de continuar su quimioterapia, se le indica clorfarabina y citarabina. El paciente evoluciona con neutropenia severa y con episodios de neutropenia febril, cefalea, edema y eritema palpebral izquierdo. En este contexto se le tomaron hemocultivos, retrocultivos y hemocultivos por lisis, todos ellos negativos. También fue estudiado con antigenemia para criptococo, negativa, muestra de líquido cefalorraquídeo, que demostró 13 células, aumento proteinorraquia y sin desarrollo de gérmenes comunes, hongos ni nocardia. Las PCRs en líquido cefalorraquídeo para Toxoplasma gondii y micobacterias también fueron negativas, y se hizo una resonancia de cerebro en la cual se observó una imagen talámica izquierda de tipo nodular, con edema periférico y realce con contraste, interpretada en principio como un absceso cerebral, además de signos de sinusopatía a nivel etmoidal, frontal y maxilar del lado izquierdo. En este momento se le optimiza el tratamiento con vancomicina, meropenem y anfotericina liposomal a dosis de 3 miligramos kilo día. Acá se pueden ver la imagen talámica izquierda con realce periférico tras la administración del contraste y el edema vasogénico que les contaba.
Días más tarde, el paciente evoluciona con aparición de lesiones en la piel tipo maculares y papulares, eritematosas y violáceas con centro necrótico distribuidas sobre todo en tórax, en dorso y en miembros superiores e inferiores. Bueno, los invitamos entonces a la votación. La pregunta es, ¿qué conducta tomarían? ¿Continuar antibiótico y anfotericina y aguardar la evolución? ¿Realizar biopsia de piel y continuar el tratamiento que tenía instaurado hasta los resultados? ¿Realizar la biopsia de piel y agregar un segundo antifúngico al tratamiento? ¿O agregar un segundo antifúngico al tratamiento y aguardar la evolución? Mientras contestan, Vamos puedo a hacer darnos... una... Sí, dale. Con este caso, una sola cosa que me llama la atención es que tenía el edema palpebral y tenía una sinusopatía. ¿Era de ese lado? ¿Tenía engrosamiento mucoso Sí. de ese lado? Sí, del lado izquierdo. Yo creo, bueno, yo le hubiera hecho una endoscopía quirúrgica endonasal, porque justamente el primer signo de la rinosinusitis fúngica en estos pacientes es el engrosamiento mucoso. Es lo primero que aparece de todo el resto. Bueno, yo particularmente le hubiera hecho eso. Y si estaba con profilaxis o no. Sí, estaba con posa con ácido. posa. Y bueno, si uno sospecha una infección fúngica y digamos una infección de brecha, digamos, en ese contexto, con pósaco no se pide galactomanano, pero si uno sospecha que hubo una infección de brecha, uno podía haberla pedido en ese contexto, ¿no? Claro. Bueno, acá la mayoría está de acuerdo en realizar biopsia de piel y agregar un segundo antifúngico hasta tener los resultados. ¿Qué opinan sobre esto? Creo que la biopsia de piel la haríamos. Sí, ¿puedo opinar? ¿Me dejas a mí primero y después Sí, vos? obvio. Porque vos sabés más de tratamiento, así No. vos después agregás. Obviamente, concepto, todo paciente oncomatológico severamente inmunodeprimido, y les recuerdo para los que no están familiarizados con los tratamientos, este paciente, además de la neutropenia prolongada, recibió en los 6 meses previos fludarabina y después clofarabina, que también es un análogo de la purina que produce una inmunodeficiencia celular muy importante. Así que este paciente está severamente inmunodeprimido por la línea de los neutrófilos y a nivel de los linfocitos. Así que digamos que hay varias cosas que este paciente puede tener más allá de las típicas del neutropénico. Así que toda cosa nueva hay que biopsiarla. Por eso dije que, bueno, si tenía engrosamiento mucoseo y el palpebral, yo le habría hecho eso, y ni hablar es hacerle una biopsia de esas lesiones. A mí lo que me llama la atención de esas lesiones, que pueden ser varias cosas, es que siempre recordar que en estos pacientes, cuando hay lesiones múltiples que aparecen en forma rápida, diseminadas, de diferente tamaño y en diferente evolución, y alguna con centro necrótico, el hongo número 1 lejos es Fusarium, porque tiene esas características particulares. Los otros hongos filamentosos en general dan lesiones muy, muy circunscriptas, no tan diseminadas, están todas de la misma evolución, uno encuentra un nódulo, una pápula, algo, pero Fusarium tiene esa característica particular, o sea que hay que pensar en Fusarium en este sí o sí. Y yo le agregaría un segundo antifúngico, porque hizo una fusariosis, si es una fusariosis de brecha intraposa, o si tiene, por ejemplo, un mucoral, yo eso no lo sé todavía, así que yo le agregaría Bori, porque si tiene una fusariosis es presuntamente diseminada, y si bien no hay estudios controlados, pero uno al principio, digamos, en general la mayoría acuerda darle 2 antifúngicos, que los más activos son Bori y anfoliposomalolipídicas. Yo le agregaría Bori a la anfotericina liposomal. Sí, coincido con eso, y además tiene un impacto en el sistema nervioso central. Uno tiende a buscar una droga que concentra en líquido cefalorraquídeo. Exacto, ¿no? Me había olvidado eso. Bien, bueno, seguimos. Una preguntita a Javier y a Fabián. Si vos estabas planteando de fusariosis, ¿qué porcentaje tiene compromiso del sistema nervioso central? Bajo. Bajo. Es bajo.
El hongo filamentoso que más compromiso tiene el Pseudosporium, la Lomentospora, son muy neurotropos. Perdón, me confundí de dermotropo porque Fusarium también es muy dermotropo. También es cutáneo. El 80% de la fusariosis tiene manifestaciones cutáneas, pero la Lomentospora y el Pseudosporium son los clásicos filamentosos que casi siempre producen lesiones en el sistema nervioso central. Después está Aspergillus, Mucor, pero Fusarium es poco. Porque cuando yo vi este caso, eso es lo que a mí un poco me descolocó. Cuando vi las lesiones de piel, coincido con vos, pero cuando vi el compromiso del sistema nervioso central, me dio mucha duda pensar que podía ser Fusarium. No, ahora vamos a ver qué es. No, tenés razón. Yo simplemente remarqué el tema de las lesiones cutáneas para que la audiencia no se lo olvide. Totalmente, estaba lleno totalmente. Y estaban en diferentes estadios y algunas necróticas. Siempre es el primer diagnóstico. Perfecto, perfecto. Bien, bueno, en este caso se tomó biopsia de las lesiones de piel, observándose hifas micóticas, tabicadas y ramificadas, intravasculares e intersticiales compatibles con micosis profunda. El paciente persiste luego con fiebre, por eso se toman nuevos hemocultivos y se hace una nueva resonancia de cerebro de control en la cual se identifica la persistencia de la lesión talámica, pero sin cambios significativos respecto a la imagen previa. En esta instancia se aumentó la dosis de anfotericina a 5 miligramos kilo día. El paciente, días más tarde, persiste febril y con cefalea. En este momento se decidió agregar anídula fungina al tratamiento y se recibe 8 días más tarde del agregado de la anídula fungina el desarrollo de Trichosporium nassae y Fusarium en los hemocultivos. Mucha mala suerte. Para el paciente y para ustedes que lo tienen que tratar. Sí, tal cual. Para la pregunta ahora sería, ¿cómo continuamos con este resultado? Continuar igual tratamiento hasta tener la sensibilidad, agregar un tercer antifúngico al tratamiento y aguardar, o cambiar anídula fungina por voriconazol y continuar anfotericina y aguardar. Justamente, mientras responden, habían hecho una pregunta de si aumentarían la dosis de anfotericina, que fue la conducta que ellos tomaron. Sí, si piensan en mucorales pueden no subirlo, ¿sí? Sí, acá ya tenían las cifras tabicadas, pero igual, viste que la dosis recomendada para fusariosis de las últimas guías de la Confederación de Micología tienden así. Te ponen 3 a 5, pero prefieren 5. 5, tal cual. Obviamente no hay ningún trabajo que haya comparado esas dos dosis, ninguno, no existe. Pero bueno, me parece además hasta recibir el resultado. Totalmente. Claro. Esperamos un poco. Es una micosis que tiene tanta mortalidad. Nosotros le ponemos 5 siempre. Bien. La mayoría está de acuerdo en cambiar anídula fungina por voriconazol y continuar anfotericina y aguardar. Javier, vos Sí. Sí, coincido que sería para mí digamos, cambiar la anídula por el bórico, cambiar el bórico por la anídula y mantener la anfotericina en las dosis estas que dijimos, ¿no? El resultado de sensibilidad lo vamos a tener bastante más allá, bastante más tarde, y el que pega primero pega 2 veces, después uno lo puede ajustar. Un tercer antifúngico, triple esquema no estamos acostumbrados, doble esquema, hasta ahí llegamos, digamos, por ahora, pero si uno tiene esos resultados, sabemos que con la anfo y con el bórico vamos a cubrir la mayor cantidad de especies de Fusarium, que algunos son más sensibles a anfo y otros son más sensibles a bórico, y Trichosporum en general en todas las series, voriconazol y sabuconazol suelen ser drogas mucho más activas que fluco, itra y ni hablar anfo, ¿no? Trichosporum no se lleva muy bien con la anfotericina. Sí. Coincido totalmente que con esos dos hongos que se encontraron en los hemocultivos, por lo mismo que dijo Javier, le indicaría voriconazol y continuaría con la anfoliposomal en 5 miligramos kilo. Algo interesante que tiene este caso, más allá de que tenga una
tenga micosis de brecha mixta, que eso lo hace mucho más raro, mucho más raro. Nosotros tuvimos con POSA, nosotros usamos POSA para las leucemias y luego le agregamos para los trasplantes alogénicos alternativos, de donante alternativos con alto riesgo de IFI. A lo largo de los años, empezamos en el 2012 y tuvimos solamente 2 IFI de brecha probadas. Una intraposa, una fue un fusarium, pero lo tuvo solo, y otro fue un tricosporum, pero fueron 2 pacientes que tuvieron uno. Ustedes tuvieron separado. 2. Exactamente. Y lo que con esto les quiero decir es que esto es muy infrecuente. La casuística más grande que hay la tiene el Gregorio Marañón, que es un hospital que tiene como 1.500 camas y tiene mucha experiencia en oncomatológicos, lo publicó Patricia Muñoz hace 2 años. Ellos desde el año 2004 hasta el 2017 tuvieron 7 fusariosis de brecha, dentro de las cuales solamente una de las 7 fue intraposa y el resto fueron candina, fluconazol, itraconazol. O sea que es re infrecuente tener una fusariosis de brecha intraposa. Y yo le quería preguntar a Javier, y con esto termino, es el tema de, sabemos que el dosaje de POSA no correlaciona con la protección por todo lo que sabemos de la concentración y demás. Pero a mí realmente, justamente las 2 fungemias que tuvimos son hongos de la sangre. El tricosporum tenía 300 nanogramos por mililitro y el fusarium tenía 499, creo. O sea, estaban por debajo del límite óptimo. Yo no sé si para un hongo de la sangre sí necesito una concentración y tal vez eso tendría que ver. No sé qué opina Javier. Sí, en general, digamos, ¿cuándo logran sobrepasar los mecanismos que el fármaco debería controlar? Se va a producir la fungemia, sin duda, ¿sí? Y por eso es tan raro, ¿sí? O sea, evidentemente es una situación rara, no suele suceder. Entonces, evidentemente hay algún mecanismo de escape que genera este tipo de situaciones. La sangre no es un lugar en lo que los hongos tengan ganas de estar, ¿sí? No es plasmódio, ¿sí? Entonces, no quieren estar ahí. Así que cuando eso ocurre, aunque las fungemias sean cortitas, pueden ser a un alto inóculo y entonces hagan esta diseminación que se expresa en la piel, ¿no? del paciente. Así una pregunta rápida acá. Escapar, pasa. Si en vez de bórico podés usar isabuco. Mira, para mí, yo no usaría isabuco por lo siguiente. El isabuco pasa perfecto, concentra en tejido cerebral perfecto. O sea que para infecciones del sistema nervioso central se puede usar, hay una casuística muy grande, de cerca de 40 casos con infecciones del sistema nervioso central, inmunocomprometidos, con una tasa de respuesta altísima, de diferentes hongos. O sea que se podría usar. El problema es que ese estudio no había ningún paciente con fusarium y hay 2 o 3 casos publicados. Entonces, la verdad que la experiencia clínica con isabuco en sistema nervioso central para fusarium, yo preferiría siempre usar boric. No sé vos qué opinás. Sí, para mí igual. Yo mencioné el isabuconazol por el tricosporum, no por el fusarium, ¿sí? Exactamente. Ahí lo que están diciendo es la imposibilidad de dosaje de bórico. Entonces, ese sería, digamos, una situación, ¿no? Es una limitante, exactamente. Sí, es una limitante. Sí. Bueno, seguimos. Bien. Bueno, en este momento se agregó voriconazol al tratamiento, se realizó una punción de médula ósea de control, descartándose la presencia de enfermedad residual, y se recibió la tipificación y sensibilidad del desarrollo micológico en los hemocultivos para Fusarium oxysporum y Trichosporum nasagem, con los valores de sensibilidad que pueden observar ahí en la presentación. Finalmente, se continuó el tratamiento con anfotericina y voriconazol y el paciente... Acá les dejo la pregunta. Sí, sería cómo continuarían el tratamiento. Continuar con voriconazol, continuar con anidulafungina más voriconazol, continuar con anfotericina más voriconazol o continuar con posaconazol más voriconazol. Gaby.
¿Querés empezar vos o querés que empiece yo? Me parece lógico, digamos, hasta que el paciente recupere y evolucione correctamente, mantener el tratamiento que estaba recibiendo, básicamente, ¿sí? Independientemente de los valores que tengan allí de SIM, es una rareza, de nuevo, un SIM alta, pósaco, voriconazol de concentraciones bajas no es frecuente de ver, uno puede verlo in vitro en el sentido opuesto. Digamos, es normal lo que se observó en la SIM de tener voriconazol a concentraciones bajas para tricosporon y altas para posaconazol, es menos común. Sí decirles que para tricosporon medir la SIM no es fácil, es un horror mirar la SIM, tiene mucho trailing, el hongo se apelmaza dentro del pocillo y no se ve claramente dónde está la SIM, no es fácil de determinar como con cándida o con otros. Algunos lo ponen a 30 grados y lo agitan, otros lo prolongan la incubación hasta 48, 72 horas para leer mejor el punto de corte, así que reconozcamos que punto de corte no hay SIM altas o SIM bajas y nada más, digamos. Yo por el tratamiento seguiría con el tratamiento que estaba establecido de antes. Sí, yo coincido con Javier, hasta que el paciente tenga una mejoría significativa, que en este caso tenemos que involucrar las imágenes del sistema nervioso central, aparte de la clínica, la desaparición de las lesiones cutáneas, etcétera. Yo mantendría los dos antifúngicos. Bori, como dijo Javier, llega muy bien al sistema nervioso central. Y aparte tampoco hay puntos de corte clínicos. De hecho, hay un estudio que publicó Nucci de 88 pacientes que se publicó el año pasado. Obviamente son todos retrospectivos, todo lo que hay de Fusarium. Pero bueno, es un estudio con 88 pacientes en donde se correlacionó entre vivos y muertos la SIM. Y la SIM no correlacionó con mortalidad ni con sobrevida, o sea, no hubo diferencias entre los que vivieron y los que no con los niveles de SIM. Así que la verdad que, o sea, sí, es una cosa más. Tal vez uno si tuviera 32 no se lo pondría, pero, digamos, claro. Pero qué sé yo, pero si tiene una SIM de 8, yo me quedo tranquilo. No sé, vos, Javier, ¿qué te parece? Sí, desde ya, no, es así, tal cual. Sí, la mayoría está de acuerdo con continuar anfotericina y voriconazol. Perfecto. Que no les llame la atención que, digamos, tarde el paciente en recuperar sus blancos, ¿sí? Otra de las características que hace Fusarium es producir micotoxinas que son medulotóxicas, ¿sí? Y generalmente el hematólogo le llama la atención que el paciente tarda en salir de su neutropenia, ¿sí? Claro. Y eso es el efecto del hongo sobre la médula ósea, no directo, sino a través de la producción de sus propias micotoxinas. Bien. Bueno, el paciente evoluciona estable clínicamente, afebril, las lesiones cutáneas a estadio costroso y recupera la neutropenia. Al día 53 del tratamiento antifúngico se hace una nueva resonancia de control, pero tampoco se observaron ningún cambio significativo respecto a las resonancias previas y además se completa el estudio con una resonancia con espectroscopía. En esta también persiste esa imagen focal redondeada en el dorso talámico izquierdo, pero sin realce luego de la administración de contraste, sin otros grandes cambios respecto a las imágenes previas. Y ahí se pueden visualizar una foto de las lesiones cutáneas del paciente ya en estadio costroso. Trabajaron muy bien con el paciente, porque tenía tenía todo para morirse, todo, sí, porque sí. La fusariosis diseminada en estos pacientes tiene una mortalidad del 70% y la tricosporonosis también. Si juntamos tenía 140% de chance de morir. Ustedes lo salvaron, así que hicieron todo bien. Hay dos cosas que dan reacciones cruzadas con el galactomanal: tricosporo y Fusarium. Y tricosporo también da reacción cruzada con cripto, es un bacidomicete. A ustedes les dio antigenemia negativa, ¿no? Pero en el 50% de los casos las tricosporonosis cursan con antigenemia para cripto positivas. Así que tienen elementos
de biomarcadores con el diagnóstico para poder ver la evolución, a ver qué es lo que sucede. Lo que pasa es que el tricosporo, el antígeno sube y baja rápido, porque es como una fungueña mucho más rápida. Mientras que el fusarium tarda, ¿eh? La antigenemia, el galactomanano tarda más. ¿Sí? Bien. Javier, yo te quería hacer una pregunta cortita. ¿Me permitís, Javier, que le haga una pregunta a Javier, cortita? ¿A Javier, a Feltra o Altclass? No, a Feltra, porque porque es una pregunta micológica. ¿Cómo no? No te la hacía a vos. Escuchame. No, Javier, no, yo te quería preguntar justamente porque, obviamente, con los triazólicos podemos tener funguemias por cándida de brecha. Entonces, si hay alguna cosa, porque obviamente tienen tratamientos empíricos diferentes. O sea, si yo sospecho que es una candidiasis de brecha, le tengo que poner una candina, y si es un tricosporum, como en este caso, y estaba con posa, le tenés que poner bori, con o sin ampo. Si hay alguna cosa que cuando te suena el hemocultivo, vos podés hacer en forma directa como para, aunque sea sospechar que no sea un hongo del género cándida, que sea una levadura que no sea... ¿Hay algo que te da, viste, como para hacerlo más rápido, digamos? Sí, desde ya. A nosotros, ¿qué hacer? Claro, exactamente. Nosotros tuvimos buena suerte una vez, porque justamente al hacerle el screening con Galactos, le pusimos bórico, ¿sí? Creyendo que tenía un aspergillus y bueno, tal vez, y bueno, terminó creciendo un tricosporo, ¿sí? Pero si no lo hubiéramos puesto en equinocandina, si no lo hubiéramos hecho el screening con Galactos, entonces podíamos pensar que es una levadura de cándida, ponerle una equinocandina que es totalmente inútil para el tricosporo. Entonces, la forma que tiene el tricosporo de hacer blastoconidias y blastoartroconidias en la observación es una posibilidad, pero hay que horas de microscopio, ¿sí? Se necesita la experiencia, necesita la experiencia que decir, el laboratorio te tiene que decir, es que levadura rara, ¿no? Que es levadura rara, no te va a decir es tricosporo, porque no lo debe. Sí. Pero te dice, pero estos elementos son muy cuadrados como para hacer levadura de cándida, ¿sí? Eso es otra. Y la otra es hacerle galactos, ¿sí? Porque en las candidemias no tiene por qué haber galacto positivo. Acá lo que están preguntando es que cuánto tiempo se trataba. En realidad, si no me equivoco, este paciente va a ir a un trasplante no relacionado. Ahí ya puso, contó Claudia Salguera que está en día más 30 de trasplante, así que parece que... Perfecto. Muy bien. Yeah. Bueno, la verdad que cuánto tiempo se trataba, obviamente que creo que Claudia en la inducción del trasplante le puso Anfo-Bori de nuevo, porque siguió con Bori. Pero bueno, el punto es la lesión cerebral. A mí me hace mucho ruido, la verdad que... Pero bueno, veremos a través del tiempo, ¿no? Yo, una cosa, Javier, para Fusarium es el mismo concepto que Aspergillus. El tratamiento es hasta que finalice la inmunosupresión severa, en este caso el trasplante, obviamente un tiempo mínimo de 8 a 12 semanas, resolución clínica, resolución de las imágenes, y después quedan con profilaxis secundaria hasta que uno considere que tiene un nivel de inmunosupresión leve. Nosotros trasplantamos una paciente con una fusariosis diseminada, con una leucemia refractaria, hizo la leucemia refractaria, la fusariosis, y se trasplantó a las 3 semanas, y hizo, obviamente, enfermedad injerto contra huésped aguda crónica, y le suspendimos la profilaxis secundaria recién al 8º mes, cuando le bajaron los corticoides a menos de 20. Así que, bueno, en estos pacientes nunca se sabe cuándo se va a suspender. Y a veces lo que utilizamos es el PET. Cuando tiene alguna lesión residual en algún órgano, le hacemos un PET, y si es hipermetabólica, bueno, eso está activo. Y si no, ahí también te da algo como para suspender. Perfecto. Al principio del diagnóstico no podría ser galacto en el líquido cefalorraquídeo también. Esa es la otra posibilidad. Bueno, ya son las 20:10.
quiero agradecerles un montón, la verdad que es un lujo, los livings, esto es como yo lo imaginé, porque la idea un poco de estos casos clínicos y de todos los livings es la gente que tiene un background, digamos, científico importante, pero qué importante es estas opiniones, que van más allá del paper. Así que, bueno, les agradezco mucho. Los esperamos el mes que viene en el último living del año. Y muchísimas gracias a Fabián, a Javier, obviamente a Betty y a Alejandro y Cami. Me encanta que estén. Así que, bueno, nos vemos el mes que viene. Les mando un abrazo a todos. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Un gusto, muchas gracias por todo. Adiós. Chao. Adiós. Hasta luego.